Grand Theft Auto V, el juego de la década, una de las obras del entretenimiento más rentables de la historia, posicionándose como uno de los juegos más vendidos cada año a pesar de haber sido lanzado en el año 2013. No hay duda de que si no existe un Grand Theft Auto 6 de momento es por culpa de este videojuego, pero ¿estaremos ante sus últimos meses o años de vida o todavía le queda mucho tiempo más por recorrer? Pues eso es lo que estaremos tratando de especular y responder en este video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Si eres real, mejor dímelo ahora. Si eres real, dímelo ahora. Con cada año que pasa, la expectativa empieza a surgir en los fans del gaming por querer conocer los juegos que saldrán durante los próximos meses. Estamos ya en 2022 y entre los fans de Rockstar Games está la pregunta que no para de repetirse con cada año que pasa. ¿Será acaso este el año de Grand Theft Auto 6? Ni siquiera estamos hablando de la salida del juego, sino más bien hablamos de un pequeño anuncio en forma de tráiler que por fin ya nos puede acercar hacia este nuevo videojuego. Lo cierto es que la pregunta se vuelve difícil de responder viendo cómo GTA 5 sigue remontando con cada año que pasa, siguiendo en el podio como uno de los juegos más vendidos. Ahora mismo sin duda lo podríamos incluso comparar con Minecraft, con Tetris, con Mario Bros, y claramente por no ser similares, sino porque son de los pocos juegos que se mantienen en la lista de los más vendidos y populares de la historia. Y recalquemos esto nuevamente, de la historia. No es un título para nada pequeño y las compañías que logran estar en esta posición las podríamos contar con los dedos de la mano. Pero bien, como sabemos, Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, ha sabido reconocer públicamente a su hijo favorito por encima de otros títulos que también son populares, tales como Red Dead Redemption, Mafia, etc. Está claro que hacen toneladas de dinero sin exagerar con el mínimo esfuerzo y su modelo de negocio es realmente muy simple: dar toda su atención y esfuerzo a la gallina de los huevos de oro, el Grand Theft Auto Online. GTA Online continúa vivo con actualizaciones semanales y con una enorme cantidad de jugadores. A su vez, ya se ha colocado como uno de los productos que más dinero han proporcionado a una compañía estadounidense y de la historia como tal en la industria, con más de 150 millones de copias vendidas. Son 150 millones, lo que está propiciando un probable retraso en los planes de lanzamiento de una nueva entrega de la franquicia. No hacen falta muchas más pruebas para comprobar lo beneficioso que puede ser para una empresa generar un ecosistema perpetuo de éxito. Rockstar Games ha conseguido mucho más beneficio desarrollando un solo videojuego y cuidando su faceta multijugador desde su lanzamiento que habiendo dedicado muchos años, mucho dinero y mucho esfuerzo a varias entregas completas de la franquicia en el mismo tiempo. Un auténtico ejemplo de cómo sacar rentabilidad a un solo producto. Aunque a su vez, una verdad es que cae rotunda ante los jugadores que estamos ansiosos de disfrutar una nueva entrega de la saga. Si Rockstar piensa que con una nueva entrega de la saga podrá alcanzar nuevamente los números de GTA V, ¿cuánto empeño, cuánto tiempo y cuánto dinero pueden poner sobre la mesa para desarrollar GTA 6? Si lo asumen como un producto de larga vida, pueden llegar a crear algo enorme de verdad, algo jamás visto en la industria. Me encantaría pensar que así será y que aunque tengamos que esperar mucho tiempo entre una entrega y otra debido al éxito de GTA Online, esto también propicie que su próximo lanzamiento sea el más loco que podamos recordar. En algún momento del futuro ver el logo de Rockstar en una presentación no será sinónimo de volver a ver GTA V y GTA Online en una nueva generación, y eso sin duda será un acontecimiento digno de vivir. Pero vayamos a intentar responder la siguiente pregunta: ¿el final de GTA V tal vez se encuentra cerca? Pues tengo varias teorías que claramente están basadas en la especulación que te contaré justo ahora y veremos si Grand Theft Auto 5 está cada vez más cerca de su final, comenzando por hablar de las actualizaciones. Como ya lo mencionamos antes, actualmente Rockstar y su enfoque es sacar contenido periódicamente para no dejar que el juego muera. Y pues tengo la ligera impresión que justo ahora mismo Rockstar va sacando su artillería pesada en cuanto a actualizaciones para poder ir encaminando poco a poco a un final digno de Grand Theft Auto 5. Últimamente hemos visto actualizaciones dignas y realmente entretenidas. Si me pongo a nombrar solo unas cuantas, podemos comenzar por la última que salió desde la fecha en la que estoy grabando este video, The Contract. Actualización anunciada el 8 de diciembre de 2021 y lanzada el 15 de diciembre de dicho año. Para esta actualización vemos el regreso de Franklin Clinton, uno de los 3 personajes protagonistas de Grand Theft Auto 5, quien ahora es dueño de la empresa llamada F. Clinton & Partner, dedicada a las misiones de contrato de seguridad. Pasemos también por la actualización de Los Santos Tuners, una actualización lanzada en el mes de julio de 2021 y trata sobre vehículos de carreras callejeras. Esta actualización cuenta con un club de vehículos, además de competencias de carreras callejeras desde cortas y de persecución.
También permite comprar talleres para realizar misiones de gestión del taller. Existen muchas otras grandes actualizaciones, pero quiero mencionar la última y una bastante importante, el golpe a Cayo Perico. Esta es una actualización lanzada el 15 de diciembre de 2020. Incluye un nuevo golpe, el primero que se puede llevar a cabo en solitario y que se desarrolla en la isla de Cayo Perico, la cual se considera como la primera expansión de mapa en un juego de la saga GTA. Además, se incluyen nuevas armas, vehículos como el submarino, el vehículo marino controlable más grande de la saga, coleccionables y 3 nuevas estaciones de radio, convirtiendo a esta actualización como la más grande en cuanto a música, ya que incluso 2 radios recibieron nuevo contenido. Desde Rockstar Games está clarísimo que no hacen nada por el azar y la suerte. Para todo tienen ya elaborado una hoja de ruta, tanto para los próximos juegos que sacarán más adelante y asimismo para las próximas actualizaciones. Y es en base a esto que pienso que Grand Theft Auto 5 empieza a dejar poco a poco su legado con actualizaciones de calidad, y eso que todavía no ha salido la gran actualización esperada que se prometió para la versión de nueva generación. Pero alejándonos un momento de las actualizaciones, otra alternativa es que Rockstar deje morir a su gallina de los huevos de oro por un beneficio aún mayor, es decir, por Grand Theft Auto 6, ya que en realidad hasta este momento ya han cosechado la mayor parte del pastel en cuanto a ganancias se refiere, por lo cual sacar un próximo Grand Theft Auto les permitiría tener un ecosistema totalmente nuevo y renovado, de donde poder ganar incluso el doble del dinero del que ya han generado hasta ahora. Un nuevo GTA Online no solo les serviría para sacar dinero a toneladas, sino que también tendría un nuevo ciclo de vida útil, del cual podrían aprovechar con nuevo contenido y actualizaciones de algo jamás visto antes, y eso en parte es lo que también la comunidad de videojuegos necesita, así que no me resultaría nada extraño que también lo tengan entre sus posibilidades. Finalmente, una de las probabilidades para que GTA V tenga su final, y a la que considero no tan cercana, es la queja global por parte de jugadores pidiendo algo nuevo y renovado, dejando de pagar más dinero en masa en el multijugador de GTA V y obligando a Rockstar a dejar morir este título tan rentable por cómo siempre se ha caracterizado. Recientemente Rockstar sacó la trilogía remasterizada de los juegos clásicos de GTA y millones de personas se quejaron en conjunto y pidieron reembolsos de su compra de forma masiva, por lo cual se ejerció tanta presión que la propia Rockstar salió a pedir disculpas públicas y prometieron que arreglarían todos los fallos mediante actualizaciones con el pasar del tiempo. De no cumplirse mayores expectativas con GTA V con el paso de los meses, me imagino una situación similar, es decir, exigiendo algo nuevo que de seguro ya tienen entre manos pero que todavía no deciden anunciar. Pero claramente hasta eso tendremos que ser pacientes y ver cómo el panorama en general va evolucionando. Dime tú qué piensas, ¿crees que GTA V tiene mucho tiempo de vida útil todavía o crees que ya está por llegar a su final? Mientras tanto, déjame te recomiendo que veas el siguiente video de GTA que estoy muy seguro que te va a gustar. Te recomiendo que si ya compraste GTA V, lo disfrutes de forma responsable y no gastando más dinero para acercarnos cada vez a un próximo Grand Theft Auto.